noches, sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión de Llanosoft Systems. Hoy con un tema bastante interesante. Hoy vamos a hablar sobre los errores típicos de ingeniería de estructuras y cómo evitarlos. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos. Los dejo con el ingeniero Luis Barbosa. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, escríbenos desde el chat del Zoom. Muchísimas gracias. Puede iniciar, ingeniero. Perfecto, muchas gracias, arquitecto. Muy buenas noches para todos. Agradecido de su presencia en la noche de hoy para estar dando inicio a nuestro webinar, que como lo dijo el arquitecto, se titula Errores típicos de ingeniería de estructuras y cómo evitarlos. Mi nombre, ingeniero Luis Barbosa, soy de Venezuela, en función de lo que me preguntan por el chat, y cabe resaltar que el presente webinar no tiene como objeto adentrarse en las soluciones que debieron adoptarse en los casos que se habrán de presentar a modo de ejemplo, sino más bien en presentar eventualmente alternativas particulares para evitar de manera general los problemas iniciales que pudieron haber generado estos anteriores. Adicionalmente está circunscrito a la área de estructuras y a aquellas que le condicionan. ¿Ok? Así que sin más preámbulo vamos a ver qué nos depara el temario de la presente noche. Estaremos hablando básicamente acerca de 4 tópicos que se denominan errores preliminares, errores de cálculo, errores de dibujo y errores de ejecución. Así que continuando, quiero compartirles rápidamente una pequeña frase de Pietro Metastasio que dice: aprendemos errando. Y a modo de preámbulo vale la pena destacar que los errores en el campo de la ingeniería están a la orden del día, pero no obstante, bien vale la pena tratar de evitarlos. Bien, iniciando entonces, hablaremos un poco acerca de los errores preliminares. Y como preliminares entendemos entonces que son previos a la labor de el estructurista como tal. Acá estaremos hablando rápidamente acerca de lo que es el levantamiento, o los errores del levantamiento, omisión de estudios preliminares y requerimientos. Pero adentrémonos un poco más y veamos acerca de lo que se trata cada uno de estos tópicos. En una primera instancia, tenemos lo que es el levantamiento topográfico, esencialmente topográfico porque a eso nos estamos circunscribiendo. En función de su definición, la etimología de la palabra topográfico nos pone plenamente en situación. Topo significa lugar en griego. Y grafein, escritura, descripción o incluso representación gráfica. Podemos definir el levantamiento en función pues, de su etimología, básicamente como la labor consistente en realizar una topografía de un lugar determinado. Ahora bien, dentro del tema que nos atañe, iniciamos por errores en los planos. Esto es en el levantamiento topográfico propiamente, que básicamente es lo que utilizamos como estructurista como nuestra primera base, ¿no? No solamente a nivel de estructura, claro está, pero si bien, como lo acabo de decir, nos circunscribiremos esencialmente y sobreentenderemos que estamos hablando del aspecto estructuras, ¿ok? Entonces, en cuanto a estos errores en planos o levantamiento, acarrean problemas tales como cantidades inadecuadas para operaciones de banqueo, relleno, movimiento de tierra, emplazamientos inadecuados, entre otros. Nos interesa mucho lo que implica el emplazamiento porque de ahí se derivan ciertas consideraciones que nosotros hemos de tomar en cuenta, claro está. Entonces, cuando hablamos de estos planos errados o errores en los planos, nos referimos a diversos factores que hacen de un plano correspondiente a un determinado levantamiento topográfico ser poco fiable. Muchas veces podemos encontrarnos en obra con circunstancias como la llegada de una cantidad inadecuada de relleno, por ejemplo, para la realización de un talud, platea o terraceo para una edificación, según sea su localidad, lo que evidentemente puede resultar en cuantiosos gastos innecesarios de materiales y agregados para tal labor. Por otro lado, se nos presenta los problemas o errores de geolocalización. Consideramos aquí la toma de coordenadas inadecuadas para el emplazamiento posterior de la edificación. Hoy día, el empleo de estaciones totales como herramientas avanzadas han logrado minimizar mucho los errores en cuanto a lo que respecta a levantamiento y replanteos. ¿Okay? No obstante, siempre existe la posibilidad de error humano y es que no estamos exentos a ello, lo cual se maximiza ante el uso por parte de personal inexperto. Y es que eventualmente una inapropiada calibración, además del equipo, podría generar errores
para la emisión de coordenadas correctas. ¿Algunas propuestas para evitarlo? Pues, por ejemplo, emplear mano de obra calificada. Y es que, como dice entre paréntesis, a veces se ahorra para gastar. Lógicamente, lo que se quiere decir con esto es que a veces, por tratar de ahorrar un poco la mano de obra un poco más costosa o de un profesional un tanto más capacitado, se ahorra un cierto dinero que a la larga resulta en pérdida, ¿no? Este ahorro. En una segunda instancia tenemos instrumentos de medición calibrados. Lógicamente deben estar calibrados los instrumentos de medición. Si estamos utilizando estaciones total, estamos utilizando teodolito o cualquier instrumento que utilizamos para la plani o altimetría, deben estar debidamente calibrados. Y si existe un ente regional que regula la calibración de dichos elementos o de dichos instrumentos, pues hacer uso de dicho ente regional, ¿ok? Por otro lado, interpretación lógica de los planos. Simplemente aquí ya estamos en tema de interpretación, ¿no? Lógicamente no siempre los errores van a ser directamente a nivel de planos, a nivel de ejecución, sino también a nivel de interpretación de lo que está llegando a nuestras manos. Ahora bien, a manera de ejemplo, fíjense, iniciamos acá con la fase de ejemplos. Vemos en una primera instancia, o nos situamos, en Oleiro, esto es Galicia. El tipo de error que se nos presenta acá es un tipo de error de levantamiento topográfico. La consecuencia que tuvo en su momento, estamos hablando de hace casi 15 años atrás, fue una pérdida patrimonial. Lógicamente hubo repercusiones a nivel de la localidad. Les explico un poco de qué se trata este error de levantamiento topográfico. Básicamente, de fuentes oficiales, este error obligó a pagar, es decir, este error que vamos a describir, obligó a pagar al contratista, al ejecutante, una cantidad de 101.600 euros al Estado por un error en el levantamiento topográfico al situar mal el cauce del río que se encuentra acá, este denominado Rego de San Pedro, o la quebrada de San Pedro, ¿ok? Lo cual disminuyó la parcela que le correspondía a la localidad, y cuando se redactó y aprobó el plan de sectorización en el entorno de Ocaño e Iñaz, que es la localidad, hace una década, se situó erróneamente dicho río en los planos, y como consecuencia, cuando los propietarios fueron a darle al ayuntamiento el 10% del aprovechamiento urbanístico conforme a las normativas que le correspondía por este desarrollo, la parcela que le correspondía a la localidad resultó más pequeña de lo que se había fijado. Es decir, que perdió aprovechamiento. Es una pérdida patrimonial. Como codemandado en el pleito figuró el técnico que redactó el plan de sectorización, el proyecto de equidistribución y el de urbanización, y que situó mal el cauce del río. Un error que se arrastró desde el levantamiento topográfico presentado por las promotoras y continuó con el tiempo, porque ningún técnico hasta el año 2006 se dio cuenta de que estaba mal emplazado el río en los planos. Pues por supuesto aquí no estamos mostrando los planos del error original, simplemente estamos observando una imagen a la izquierda que corresponde a la zona afectada y una imagen a su derecha que es la imagen satelital de la zona del conflicto. Acá está el emplazamiento de lo que es la edificación de tipo comercial, y acá está el río que fue mal emplazado, es decir, que fue mal levantado, es lo que corresponde, el término correcto, y lo que ocasionó esta, digamos, esta demanda y este conflicto de tipo legal. Y vemos entonces cómo a raíz de un levantamiento se pudo generar tal problemática. Ahora, no es la única, no es el único tipo de problema que nos encontramos. También observamos omisión de estudios preliminares y estudios de suelo, y esto es importantísimo. Sobre todo, considero a modo particular que nuestra Latinoamérica tiende mucho a infringir en lo que es la omisión de estos estudios de suelo. Iniciamos entonces comprendiendo o entendiendo que tenemos la preparación inadecuada del suelo a falta, lógicamente, del estudio adecuado.
Esto puede generar procesos de mejoramiento de suelo inadecuado o simplemente nulo. Es decir, un suelo que requiere una capacidad o que requiere un tratamiento adecuado para lograr una densidad seca máxima, de acuerdo al estudio de suelo, entonces no se realiza el mejoramiento y no vamos a contar con el suelo densificado de la forma adecuada, dando lugar, pues lógicamente, a asentamientos y daños en tabiquerías estructurales y a lo que se pueda aunar a esto, ¿no? Sin menoscabo, pues por supuesto, de lo que es la afectación sísmica que tendría la falta del estudio de suelo y la construcción sin el estudio de suelo en una determinada zona o en un determinado emplazamiento. Por otro lado, la zonificación sísmica es otra de las afectaciones que se ve de entredicho ante la omisión del estudio preliminar de suelo. No se tomarían en consideración factores de capital importancia tales como el coeficiente de aceleración sísmica, la sobreresistencia y reducción de respuesta sísmica, que si bien debemos conocer que nuestras normativas, incluso nuestras normativas regionales y las normativas, como yo las denomino, las normativas maternas, que son las anglosajonas, las americanas, circunscriben estos parámetros a la zona en la cual se va a emplazar la edificación. No se podría generar un espectro adecuado, en este caso estamos hablando lógicamente, bueno, ni un espectro elástico de respuesta del suelo, no tendríamos tampoco un espectro, en este caso, de diseño, pues mucho menos lo tendríamos, ¿no? Si no tenemos un espectro elástico de respuesta del suelo, mucho menos vamos a tener un espectro de diseño y por ende no vamos a lograr un análisis sísmico correcto. La adopción de capacidad portante equivocada es otro de los ítems que se adhieren a la omisión del estudio preliminar, concretamente el estudio de suelo. Esto nos llevaría, por supuesto, a actuar en función de la experiencia que, como les comentaba en una primera instancia, a mi perspectiva, nuestra Suramérica tiene esa característica, esa peculiaridad, o Latinoamérica, podría estar por hablarlo en total, tiene esa peculiaridad de que podemos llevar a cabo el desarrollo de ciertas edificaciones prescindiendo del estudio de suelo. Tenemos esa mala cultura, ¿no? Y lo cual debemos evitar. Una propuesta para evitarlo: indeclinablemente debe realizarse el estudio de suelo. Aquí no hay ningún tipo, es una regla sine qua non. Sin embargo, lógicamente hay algunas excepciones, ¿no? Dependiendo de la magnitud de lo que se vaya a realizar, utilizarás o no, o requerirás o no, un estudio de suelo. Esto quiere decir, si vas a hacer una edificación, una simple casita, que no tiene un segundo nivel ni nada por el estilo, es una edificación bastante sencilla, y claro está, si eres ingeniero, calculista, podrás asumir que utilizando una losa flotante, por ejemplo, una losa de fundación, podrás reducir bastante el esfuerzo sobre el terreno, la presión sobre el terreno, y de esta manera, pues, requerirás de menos capacidad portante, ¿no? A eso nos referimos. Pero lógicamente, si vas a desarrollar una edificación, una torre, de repente una torre residencial o un edificio de tipo comercial, un centro comercial, un mall, sería totalmente una locura realizarlo sin un estudio adecuado de suelos. Ahora se nos presenta un ejemplo. El caso, esto se da en El Salvador, pues por supuesto nunca vamos a entrar en mayores detalles, ¿no? Pero el tipo de error que ocurrió aquí es una omisión de estudio de suelos. ¿Qué consecuencia trajo la omisión de estudio de suelos? Tal cual, como ustedes ven acá, esta edificación, que corresponde a una edificación de tipo gubernamental de allá de El Salvador, en una primera instancia obvió los estudios de suelo. Ahora, ¿qué trajo como consecuencia? Incremento presupuestario para la readecuación de las cimentaciones. En este caso se realizó un cambio de zapatas por pilotes. Imagínense entonces la envergadura de esta edificación y lo que ameritó. Por suerte, básicamente por suerte, tenemos que decirlo así, no fue necesario una demolición, ¿no? Y que eventualmente se pudieron dar cuenta a tiempo y se pudieron tomar las soluciones adecuadas. En este caso, para resumir un poco,
no se realizó el estudio de suelo, como ya le estaba comentando. Tampoco se realizaron los análisis de asentamientos previos de la construcción del edificio. En este caso, el edificio cuenta con 3 sótanos y 8 plantas sobre la diagonal universitaria de San Salvador. De esa omisión, además de dejar una obra inacabada en los 900 días que estaban previstos en el contrato firmado, que vale la pena resaltar, el 21 de diciembre del 2012, eso ya hace bastantes años, con la constructora, hizo que el órgano judicial, tras una orden de cambio, elevara el monto de la obra de 26 millones de dólares a 30 millones de dólares. Es decir, que hubo un aumento presupuestario en aproximadamente 4 millones de dólares. Nada más y nada menos. Por acá tengo. Buenas noches. Saludos, Bolivia. Perfecto. Bienvenido. Saludos. Entonces vemos cómo un simple, por llamarlo de esta manera, ¿no? Un pequeño ahorro en cuanto al estudio de suelos o una omisión, no se sabe a ciencia cierta. Al fin y al cabo fue una omisión, pero no se sabe si fue de tipo económico por ahorrarse el estudio de suelo o simplemente por premura. Bueno, esto se ve bastante más de tipo o con más carácter en los entes gubernamentales que los privados, ¿no? Por cuestiones de políticas gubernamentales, valga la redundancia. Pero en este caso esa fue la solución. La solución fue readecuar las cimentaciones y un paso de fundaciones directas a fundaciones profundas, con un incremento en 4 millones de dólares presupuestarios. En cuanto a los requerimientos, ¿a qué nos referimos con respecto a los errores de requerimiento? Manejo de la información inadecuada en una primera instancia. Manejar información inadecuada, errada, desactualizada del proyecto implicaría serias deficiencias y un pobre manejo del mismo. Claro está, estamos hablando del proyecto. En un equipo multidisciplinario se debe velar por lograr un flujo de información adecuado. Hoy día este aspecto se va perfeccionando mediante los software orientados al BIM, que actuando como interfaz eventualmente almacenan y suministran información en tiempo real de las diversas áreas relacionadas al proyecto e incluso permiten la interacción con el propietario o el cuerpo de accionistas. Estos software BIM son bastante abiertos, ¿no? Y sirven como interfaz, como ya lo he comentado. Es necesario entonces ese flujo de información interdisciplinaria, porque lógicamente cuando estamos hablando de una edificación, no es un solo profesional el que interviene, son varios. Y nuestra área estructural necesitamos de la información del resto de los profesionales para poder llevar a cabo nuestra labor de forma eficiente. Es decir, es un trabajo de equipo, claro está. Dificultades de comunicación. En el proyecto intervienen múltiples disciplinas, como ya se ha dicho, que deben actuar de forma articulada. De lo contrario, puede suscitar errores en sus distintos ámbitos, ¿okay? En los distintos ámbitos que atañe a cada una de las disciplinas. Equipo no capacitado es otro de los aspectos en cuanto a los requerimientos. Un equipo multidisciplinario incapaz de afrontar la complejidad de un determinado proyecto, definitivamente no debe llevarlo a cabo. La propuesta, en este caso para evitarlo, es la implementación de la metodología BIM, o Building Information Modeling. Esto será una constante en algunas de las propuestas que estaremos viendo a continuación, porque es que definitivamente esta metodología nos ayuda en gran parte con la minimización de los errores. Por eso lo estaremos observando en reiteradas ocasiones como una propuesta para evitar ciertos tipos de errores. En una segunda instancia tenemos la selección adecuada del proyecto y del personal. Es decir, esto va ligado al ítem 3, equipo no capacitado, en cuanto a que no debemos tratar de colocar un equipo o a tratar un proyecto para el cual no está capacitado realmente. Ahora bien, nuestro caso de ejemplo en este caso es el puente de Laufenburg. El tipo de error en este caso es altimétrico. Esto es entre comillas, ¿no? El tipo de error, entre comillas, altimétrico. Ya le voy a explicar por qué. En este caso la causa se debe a niveles de referencia errados. ¿Okay? Esto es que debido al nivel del mar, debido a que este nivel del mar varía de un lugar a otro, diferentes regiones pueden, y de hecho así es como se hace generalmente, considerar distintas referencias altimétricas en este particular, es decir, al nivel del mar. Por ejemplo,
Reino Unido ha medido la altura en relación a los niveles del mar en Cornwall, mientras que Francia mide la altura en relación a niveles del mar en Marsella. Alemania, por su parte, mide la altura en relación al Mar del Norte, mientras que Suiza, como Francia, opta por el Mediterráneo. Esto generó un problema en Laufenburg, que es la localidad a la cual estamos citando, un pueblo común a Alemania y Suiza. Fíjense lo que ocurre en este caso. A medida de que este puente que observamos acá a la izquierda fue construyéndose, se hizo evidente que en lugar de estar a la misma altura, las dos partes del puente, porque es un proyecto no solamente multidisciplinario o interdisciplinario, sino, digamos, bilateral, ¿no? Entre dos localidades. Estaba por un lado Alemania, por el otro colinda entonces con Suiza. Y entonces se vio que a medida que se acercaban, esto alrededor del año 2003 más o menos, un lado estaba 54 centímetros más alto que el otro. O sea, más de medio metro era la diferencia en la altimetría. Los constructores sabían la existencia de una diferencia altimétrica de 27 centímetros entre las dos referencias marítimas de cada localidad, la que toma cada uno. Sin embargo, en lugar de restarse la diferencia, por alguna razón inexplicable, fue sumada, lo cual, según fuentes oficiales, fue la causa del problema. Es decir, que la diferencia de altura de tomas de niveles o la diferencia altimétrica entre las tomas de niveles fue lo que originó este error. ¿Okay? Vemos acá lo que fue necesario hacer, la adecuación del puente. Fue necesario subir el lado de la frontera alemana para poder, descender el lado de la frontera alemana para poder hacer que coincidieran en altimetría, ¿no? Las partes del puente. Aquí tenemos simplemente una representación en 3D, ¿no? Una vista en 3D satelital. Este es el puente en cuestión. ¿Okay? Aquí tenemos ambos lados, bueno, y la localidad que corresponde. Continuando, vamos ahora a hablar un poco acerca de errores de cálculo. En este punto en particular, bastante interesante, los vamos a circunscribir en lo que se refiere a la interpretación incorrecta, al empleo de cargas inadecuadas, a procedimientos incorrectos y a salidas no comprendidas. Vamos a adentrarnos un poco más y vamos a observar de qué se trata cada ítem. En cuanto a la interpretación incorrecta, lectura inadecuada de planos del proyecto. Esto es bastante interesante. Malas interpretaciones de los planos de arquitectura, por ejemplo, muchos son los planos que podemos llegar a manejar, pero lógicamente como estructurista tenemos eventualmente un mayor manejo o mayor roce con los planos de arquitectura. Bueno, una mala interpretación con estos planos llevan a modelados erróneos, incluso desde el aspecto geométrico. Es decir, nosotros empleamos software para el modelado de las edificaciones para posteriormente calcularlas. Eso es lo que nosotros hacemos normalmente en la fase de cálculo estructural. Pero si nosotros mal interpretamos los planos que se nos son enviados, podemos estar considerando que estamos realizando las cosas de forma apropiada, pero realmente estamos incurriendo en un error. Si de repente no supimos interpretar que lo que teníamos era un volado, o lo interpretamos como un volado y realmente no era un volado, sino simplemente era un elemento que estaba apoyado, incurriríamos en un sobrediseño o en un diseño pobre de la edificación. En todo caso, sería un error interpretativo. Por otro lado, tenemos lo que son los criterios inapropiados de ingeniería. Un criterio inadecuado, muy conservador o muy arriesgado pueden traer como consecuencia un diseño estructural incorrecto, bien sea mediante el acarreo de pérdidas económicas como de vidas incluso. Y ya estaremos viendo ejemplos bastante interesantes al respecto en la medida que nos vayamos adentrando en el webinar. Algunas propuestas para evitarlo. Implementación de la metodología BIM, como ya previamente le he comentado, pues resulta muy importante y lo voy a estar enfatizando en varias ocasiones, puesto que los modelos que obtenemos y que podemos lograr alimentar y de los cuales podemos también alimentar nuestros, valga la redundancia, nuestros modelos en nuestro software de cálculo, esto
pueden contener una información muy detallada en estas interfaces de trabajo en BIM. ¿Okay? Por eso hago la salvedad. Luego, en el punto 2 tenemos que el profesional debe estar capacitado ampliamente para la labor. Claro está. Veremos un ejemplo acá. Fíjense esto. Aquí tenemos unas escaleras superpuestas. El tipo de error, interpretación incorrecta. En este caso de los planos. La causa, lectura inadecuada de los planos. Se nos presenta, pues, en este caso, una escalera mal replanteada debido a errores de la lectura e interpretación de los planos. Observamos que el nivel real de descanso de la escalera, el superior, en este caso, este es el nivel real, ¿no? El que corresponde. Lo que se espera al considerar esta imagen es que simplemente, bueno, para evitar una demolición, lo que se hizo en este caso, o lo que se estila hacer en este caso, es dejar este vacío como un vacío perdido, no darle ningún uso, sino simplemente se ha colocado la escalera, se le dio continuidad al nivel que requería, y fíjense cómo la llegada aquí ha sido realizada a través de un muro que a su vez no solamente recibe la escalera, sino que permite partir para darle la continuidad al resto de los escalones. Entonces es una solución poco, digamos, poco estilizada, pero bueno, al fin y al cabo fue una solución. De todas formas, lo que queremos resaltar aquí es que hubo un error, en este caso de interpretación de plano. Al haber el error de interpretación de planos, pues entonces, fíjense que en una primera instancia tenemos la escalera acá abajo, que fue la del error, y realmente lo que se requería era en un nivel, una altimetría a un nivel superior. Y esa básicamente fue la razón de ser de este error en particular. Ahora, empleo de cargas inadecuadas. Parece poco probable, pero sí ocurre el empleo de cargas inadecuadas. ¿Qué ocurre acá? Comprensión errónea de información de planos y o modelos. Ese es uno de los puntos iniciales. Pero el empleo de cargas inadecuadas podría deberse, por la vía del paréntesis, a una mala interpretación de los planos, el modelo o las memorias descriptivas del proyecto. Particularmente la memoria arquitectónica de la edificación, la cual nos aporta a nosotros como estructuristas bastante información, como ya previamente se lo he comentado. El desconocimiento o omisión de uso de los catálogos de los fabricantes de los materiales constructivos es algo de suma importancia y que puede generar el empleo de cargas inadecuadas. Pongamos el caso, por ejemplo, de la utilización de encofrado colaborante. Los encofrados colaborantes no son todos iguales. Hay ciertos estándares, pero no son todos iguales. Cuando obviamos el caso de arquitectura, podemos obviar, como estaremos hablando posteriormente, algunos acabados o similares, y esto pues incurrirá en un error de consideración de las cargas. Por otro lado, también puede verse el desconocimiento o manejo inapropiado de las normativas regionales. En fin, la comprensión errónea de la información de planos y o modelos, considerar un tipo de acabado inadecuado, proyecciones no comprendidas, entre otros, ocasiona el uso de cargas inadecuadas. Criterios inapropiados de ingeniería y uso inadecuado de normativas, es otro de los ítems. En este caso, ante la falta de un buen criterio, obtenido en la práctica, claro está, aunado al desconocimiento de las normativas regentes, existe una mayor susceptibilidad de ocurrencia de errores de carga o de errores de consideraciones de carga. La propuesta para evitarlo sigue siendo la implementación de la metodología BIM, y ya voy a explicarles por qué en este particular. Y en segunda instancia, la inspección rigurosa y conocimiento de calidad de mano de obra con la cual se está trabajando, es decir, conocer el equipo con el que se cuenta para la realización de una determinada labor. Como un dato en particular, es bueno a la hora de ejecutar un proyecto conocer la trayectoria del equipo que va a realizarlo. Pues normalmente si vamos a realizar un proyecto y el equipo que tenemos delegado para la realización de dicho proyecto, para la generación de la estructura, por ejemplo, el montaje de la estructura, ha hecho proyectos similares, eso aumenta las probabilidades de que el actual proyecto sea llevado a cabo con un feliz término. Pero si es la primera vez, por ejemplo, que está realizando un montaje de una estructura de cierta envergadura,
entonces, lógicamente, tendremos nuestras reservas, ¿no? Tendremos que tomar nuestras reservas. Bien, adelantando un poco, vemos acá una interfaz BIM. Esta es una interfaz de un determinado software. Aquí observamos en esta interfaz información detallada en tiempo real. Y es bastante interesante. Ahorita les voy a mostrar un poco, ¿no? Pero fíjense cómo podemos tener información detallada de los elementos simplemente con solo tocarlo. Es decir, cuando trabajamos en BIM, en Building Information Modeling, cuando trabajamos en una interfaz BIM, podemos tener información incluso de más de la cuenta, ¿no? De la que utilizamos. Yo me voy a permitir compartirles rápidamente acá en pantalla. Fíjense, este es un software de trabajo en BIM. Y observen cómo simplemente al yo acercarme a los elementos, me da cierta descripción. Mira, esta es una viga. Aquí me dice, es una viga, es una estructura de hormigón estructural, la altura superior 5 metros 10, el ancho 0,25, la capa estructura, piso 1, planta alta, etcétera, etcétera. Esto tiene una gran cantidad de información que nos ayuda mucho. De hecho, desde el punto de vista, incluso operacional, contar con estos software es bastante ventajoso, porque no es igual considerar los planos en 2 dimensiones que, por ejemplo, realizar un recorrido, ¿no? Al realizar los recorridos nosotros podemos observar claramente los detalles, podemos observar claramente lo que, bueno, representa nuestra estructura o la estructura propuesta desde el punto de vista de arquitectura. Y bueno, esto pues por supuesto que redunda en una minimización de la posibilidad de ocurrencia de errores, ¿okay? Así que el empleo de estos software es bastante beneficioso en nuestro caso. Cuando yo me acerco acá, por ejemplo, fíjense que dice forjado, estructura hormigón estructural, altura superior a 260, me dice que es un forjado, me dice que es una losa, en otras palabras, con un espesor de 0,20. ¿Cuáles son las posibilidades de que yo cometa un error? Las posibilidades se minimizan al hacer un recorrido como este y al estar conectado, por ejemplo, en Teamwork, trabajando con un software con estas características. ¿De acuerdo? Regresando a nuestra diapositiva, bueno, aquí tenemos un corte, al igual como yo les había comentado, lo podríamos haber visto también en el modelo 3D, pero aquí en el corte podemos apreciar las alturas, los distintos niveles, los materiales constructivos y por demás información que hubiese podido ahorrar, por ejemplo, el error que acabamos de ver con respecto a la escalera. Ahora, seguimos y aquí consideraremos el edificio denominado Alto Río en Concepción, Chile. El tipo de error en este caso fue un criterio inadecuado, omisión de las normativas y las consecuencias, pérdida de vidas, heridos, pérdidas materiales y la cárcel, en este caso, para los involucrados en esta edificación o en lamentable desplome de esta edificación. En esta particularidad se declararon culpables de cuasi delito de homicidio y cuasi delito de lesiones a 4 de los acusados por el Ministerio Público por su responsabilidad en el colapso del edificio Alto Río. Esto fue durante el terremoto del 27 de febrero del 2010. En este caso se trata de los dueños de la empresa, de la constructora, y el ingeniero calculista, nada más y nada menos, a quienes se les atribuyó la muerte de las 8 personas que fallecieron en el lugar, además de las lesiones que sufrieron otros aproximadamente 7 habitantes. Según se estableció en el veredicto, dichos acusados actuaron de manera negligente al levantar la construcción con fallas de diseño y sin apego a las normativas vigentes al día de la tragedia. Las causas oficiales, esto sí, lógicamente, es fuente oficial, las causas oficiales fueron problemas en el diseño y construcción de la estructura, además de una falta de control de la construcción y también el error en la clasificación de suelos. Esto es importante, ¿no? Un error en la clasificación de los suelos, porque se construyó utilizando materiales pensando en un tipo de suelo, de acuerdo a la normativa chilena, tipo 2, cuando realmente era un tipo de suelo más exigente, un tipo 3. Entonces, en este caso, estamos actualmente y en su momento, estos señores estuvieron ante un garrafal error de criterio inadecuado y omisión de normativas en las que, bueno, se pueden apreciar las consecuencias gravísimas que hubo
y fíjense, bueno, cómo falló la edificación. Esto es muestra de lo que pueden acarrear los errores, y particularmente los errores de tipo estructural y de criterio. Continuando, procedimiento incorrecto. Otro de los temas bastante interesantes. En este caso, consideramos en una primera instancia avance desordenado. Fácilmente trae consigo el avance desordenado toda una gama de errores, dentro de los cuales destaca el olvido de la labor a realizar. Es decir, este no es un error tan típico, porque normalmente cuando ya estás familiarizado con lo que es el cálculo de edificaciones, con el cálculo estructural, ya la experiencia te permite desarrollar ciertos flujos de trabajo, cierto orden en la realización de los trabajos. Este es un error, desde mi perspectiva, un poco más típico en los iniciantes en la labor de cálculo de estructura, porque normalmente en nuestras universidades nos dan mucha información, pero no correlacionada entre sí. Es decir, aprendemos a calcular vigas, aprendemos a calcular columnas, aprendemos a calcular losas nervadas, losas macizas, aprendemos a calcular diversos elementos, pero eventualmente, no en todas las casas de estudio se nos da un diseño o una metodología ordenada para llevar a cabo un proyecto de edificación como tal. Y a esto se debe este ítem en particular acerca del avance desordenado. Ahora, tenemos por otro lado los flujos de trabajo inapropiados. En este caso, se puede llevar a cabo una labor ordenada, pero incorrecta. Es decir, es posible mantener un orden en el error, aunque suene algo disonante, ¿no? Esto es lo que ocurre mediante flujos de trabajo inadecuados que no consideran los procesos elementales del cálculo de estructura. Esto sigue siendo algo que se puede evidenciar más o que se puede ver más en los iniciantes en el cálculo de estructuras. Es muy, pero muy importante contar con flujos de trabajos adecuados que consideren todas las etapas de la labor del calculista, del cálculo estructural. Algunas de las propuestas para evitarlo sigue siendo la implementación de la metodología BIM, y ya vamos a estar hablando un poco al respecto en el área de cálculo. Y por otro lado, conservar en todo momento una visión general del proyecto. Esto es muy importante. La experiencia nos lo dice a los que llevamos ya cierto tiempo en el área de cálculo estructural, porque en ocasiones tendemos a centrar o a encajonarnos en una determinada área, o a encajonarnos dentro de la edificación como un ente único, y no consideramos de repente, no consideramos probablemente el contexto, el entorno que tenemos alrededor, que tenemos como estructuras circunvecinas, y esa falta de visión contribuye también a este tipo de errores. Avanzando un poco, vemos acá un ejemplo de flujo de trabajo propuesto, en este caso por un software, en este caso es el robot. Aquí el robot tiene una opción en la que permite observar una propuesta, no es más que una propuesta. Lógicamente que el software no te va a obligar a llevar esta secuencia, ¿no? No es que si no pasas por acá no vas a poder llegar a la etapa de cargas y no. Simplemente si nos dejamos llevar por el software, aunque no tengamos un flujo de trabajo bien cimentado, el software es bastante, digamos, amigable en este aspecto, y él mismo nos sugiere unos pasos a seguir para las distintas etapas que llevan el diseño estructural. En una primera instancia se considera la geometría, posteriormente las características de los materiales, posteriormente la carga, posteriormente la corrida de los resultados, el dimensionamiento en acero, el dimensionamiento en concreto, en hormigón armado y algunas otras herramientas. Entonces, tenemos herramientas hoy en día que nos permiten el desarrollo de un flujo de trabajo adecuado. Esto es solamente un ejemplo acerca de uno de estos software que nos facilitan, ¿no? El trabajo. Un ejemplo de un flujo de trabajo adecuado es el que les presento acá. Primero tenemos la proyección conceptual de parte de arquitectura, se generan los requerimientos. Esto, por supuesto, está enmarcado dentro de un ciclo de trabajo BIM, ¿no? Pero concerniente al proyecto de estructura. Se generan los requerimientos y entramos con una serie de pasos.
una serie de grupos, ¿no? Un flujograma de trabajo. En la primera parte del grupo tenemos 3 pasos, que es estudio del caso, donde lógicamente debemos empaparnos con todo lo que tiene que ver al respecto del caso, es decir, la edificación de estudio, los requerimientos arquitectónicos, las memorias, etcétera. El análisis de carga, que se deriva lógicamente del paso anterior. Posteriormente, en planteamiento de la solución, una vez conocido el estudio, o sea, una vez conocido el caso, una vez conocida la edificación, los requerimientos, las memorias, una vez determinadas las cargas que afectan la edificación, que se derivan del paso previo, entonces vamos a plantear una solución. Ya es cuando vamos a adentrarnos propiamente a ver qué es lo que vamos a hacer. Entramos a un segundo grupo, que es el modelado y la asignación de cargas, que depende intrínsecamente, dependen del grupo anterior. Entonces vemos, el modelado ha dependido lógicamente del estudio del caso, porque aquí hemos estado empapándonos del plano, del modelo, en función de la interfaz que estamos manejando, cualquiera que sea, ¿ok? Y lógicamente la asignación de carga dependerá del planteamiento acá del paso 2 del análisis de cargas, ¿no? Posteriormente nos llevaríamos a un análisis dinámico, seguidamente el diseño, la optimización en el material que corresponda, acero, concreto o cualquiera, luego la generación de la información, eventualmente los software de cálculo estructural, como el robot u otros, nos ofrecen la posibilidad de ya traernos salidas, ¿no? Tanto tabulares, gráficas y de texto, y de todas formas, lo que se busca acá es el retorno o la información generada, el retorno a la información para la alimentación del modelo de trabajo en BIM. En este punto ya, de regreso, el arquitecto va a poder observar lo que nosotros hemos planteado estructuralmente. Asimismo, cada uno de los que corresponde a la parte eléctrica, sanitaria y las demás especialidades estarán al tanto de lo que significará el planteamiento estructural y se deberán circunscribir, pues, por supuesto, al planteamiento de estructura. Y esto es lo que permite desarrollar un buen trabajo en un entorno colaborativo concerniente a estructura bajo la metodología BIM. Bien, continuando con la etapa de errores. Salidas no comprendidas. Si bien hoy en día tenemos software que son bastante vanguardistas, ¿no? Que son son de última generación. Estos software tienen muchas capacidades, no obstante, de nada vale una herramienta que no se sabe emplear. Esta es la realidad de muchos profesionales de la ingeniería. Complejos software empleados sin conocimientos. Nos enfrentamos en este caso a un evento verdaderamente lamentable, pues una comprensión inadecuada de las salidas, por ejemplo, deformaciones, esfuerzos, diagramas en general, las salidas convencionales que tenemos de los software, puede acarrear pérdidas de vidas debidas a la mala praxis, productos del manejo de un software muy bueno, pero aunado a la ignorancia en aspectos fundamentales teóricos. Propuesta para evitarlo: estudio de la teoría de estructura y comprensión a fondo de los métodos de análisis tanto normativos como los empleados por el software. Esto quiere decir, es muy importante este particular, y voy a adentrarme en la siguiente diapositiva en el interín. Es muy importante ese particular, pues. Acá tenemos, por ejemplo, un conjunto de salidas. En este caso corresponde a un análisis de viento en robot. Pero si yo no conozco la teoría en la cual se basa el software para realizar este análisis y no tengo los conocimientos, digamos, normativos para poder suministrar los datos correctos al software, pues lógicamente la salida ante datos incorrectos va a seguir siendo una salida incorrecta. Es decir, no podemos esperar una salida buena, vamos a esperar unos resultados buenos ante una introducción inadecuada de datos. Pero la introducción adecuada de datos se basa en un conocimiento tanto teórico como normativo y, pues, por supuesto, nada alejado de un buen criterio de ingeniería. También tenemos el caso, bueno, este es otro ejemplo, diagramas de momentos, reacciones y esfuerzo en el mismo software. Simplemente lo traigo a manera de ejemplo. Y bueno, estos software nos presentan una gran gama de información. Es tal la cantidad de información que eventualmente no utilizamos toda la información, pero la información que utilizamos debemos conocerla, debemos saber, debemos conocer los principios básicos para poder comprender y analizar los resultados que nos está emitiendo el software. Continuando entonces,
tenemos algo que es muy típico, los errores de dibujo. En este caso hablaremos acerca de omisiones, planos incomprensibles, errores de unidades y escalas y mala distribución del espacio. El último, digamos que no entraría tanto en la categoría de un error catastrófico, ¿no? Pero sigue siendo un error por la mala utilización de recursos, como posteriormente lo vamos a ver. Dentro de las omisiones, descuido de detalles constructivos y o de taller, cuantiosas pérdidas materiales, generalmente, ¿no? Siempre esperamos que nunca sean debidas, ¿no? Pero cuantiosas pérdidas materiales y también humanas tienen lugar debido a omisiones de detalles de fabricación que ponen en posición vulnerable a la edificación. Por ejemplo, un detallado o un mal detallado de las conexiones, hablando de una edificación metálica, pone en riesgo a la edificación en general, es decir, a la estructura completa. Porque al no garantizar la unión, por ejemplo, de una unión viga-columna, podemos generar una falla local que a su vez va a generar posteriormente un colapso de la edificación. Si no ante las cargas estáticas, pues probablemente ante la presencia entonces de las cargas dinámicas, ¿okay? Bien sea la acción del viento o la acción del sismo. Continuando, información de tipo descriptiva en planos. Omisiones como calidades de los materiales pueden generar graves errores en obra, y esto es muy importante, sobre todo al aunarse por parte del o los responsables la omisión de la adecuada lectura de memorias de cálculo y descriptivas. ¿Qué tenemos acá? Que muchas veces obviamos lo que se nos presenta tanto en planos como a nivel de memorias en cuanto a lo que dicta los profesionales de cada área y particularmente los profesionales de la estructura o los estructuristas en cuanto a lo que son las calidades de materiales. Y podemos incurrir en un error en obra, esto lógicamente se da más que todo a nivel de la práctica ya, en cambiar, por ejemplo, la denominación de una varilla o de una cabilla o de una barra de refuerzo con un determinado límite de fluencia y utilizar una que tiene un menor límite de fluente. Y eso, pues, por supuesto, no va a llevar al desempeño de los miembros tal cual como se requiere. Propuesta para evitarlo: revisión de los planos previo a su empleo. Es decir, cuando se generan los planos, antes de llevarlo a obra, debería ser revisado por el profesional responsable, es decir, por el profesional que ha generado los planos. Esto sí se extrapola a las diversas disciplinas que intervienen en el proyecto de edificaciones, no solamente a la de estructura, pero sin embargo, circunscribiendo al área de estructuras, pues nuestros planos, una vez que han sido generados, bien sea por nosotros mismos o por un tercero, deben ser bien revisados antes de llegar a obra. En lo posible, realización de los planos por parte del mismo proyectista o revisados por él minuciosamente. Es un poco más de lo mismo comentado previamente. Si fuese posible, el proyectista, el calculista, es el que mejor sabe cómo va a realizar los planos. Los software, que tal cual como hemos visto, bien sea de Autodesk, de CSI, de Trimble o de cualquier compañía de estos software que hoy en día están a la vanguardia, pueden ser utilizados y ellos mismos nos permiten, adicionalmente al cálculo, casi prescindir de un dibujante, porque podemos generar incluso detalles de una forma bastante expedita, es decir, una forma bastante rápida, bajo nuestro conocimiento, es decir, sin dependencia de un tercero. En caso de que tengamos que utilizar un tercero, un dibujante, pues lo menos que debemos hacer es realizar una revisión minuciosa del trabajo que ha hecho el dibujante, porque esta es una de las grandes fallas, que de repente, o se da el caso en que usted calcula la edificación, pasa el boceto al dibujante, se olvidó del asunto y cuando llegó a obra vio un error garrafal porque resulta que los planos de dibujo están malos. Es lo que debemos evitar. Planos incomprensibles. Esto se da y se aplica más que todo a los que tienen las tendencias, y a los que tenemos, porque me incluyo, de calcular y dibujar por sí mismo. Esta mala práctica del dibujante consiste en dibujar de tal forma que los planos pueden ser entendidos por sí mismos sin considerar que habrán de ser empleados por terceros. Esto, por supuesto, trae consigo confusión, interrogantes e inequívocamente errores ante la falta de aclaratorias. ¿Qué pasa con esto? Cuando realizamos un plano o cuando el dibujante realiza un plano y los planos no están realizados de forma tal
de que puedan entenderlos terceras personas, es decir, yo realizo el plano para mí mismo, yo dibujo, yo me entiendo, y muchas veces ese es nuestro error, que yo digo, una persona puede decir, yo dibujo y yo entiendo mis dibujos, pero esa no es la idea. La idea es que otro pueda entender lo que tú estás haciendo. ¿Okay? Si no, puedes dar lugar a errores y es lo que precisamente estamos tratando de evitar. ¿Alguna propuesta para evitarlo? Dibuja consciente de las preguntas que pueden generarse a terceros. Serán otros los que empleen los planos, no tú como dibujante. Y el uso del software orientado al BIM puede ayudar en cierta medida. Por supuesto, no en toda, porque aunque sea un software de tipo BIM, hay ciertas expresiones, hay ciertos tratados o tratamientos de los dibujos que, bueno, estándares que tienen que ser bien llevados por el dibujante. Errores de unidades y escalas. Unidades omitidas es algo bastante típico. Lamentablemente es de uso común imprimir planos cuyas características resaltantes es la colocación de números en cotas que representan tan solo una magnitud parcial, pues no indican unidades. Las unidades están sobreentendidas, eso entre comillas, ¿no? Lo cual puede generar problemas, sobre todo en planos con múltiples dibujos y escalas. Imagínense una serie de planos o un plano con una serie de dibujos que no representa o que no tiene en sí unidades. Tenemos distintos tamaños, simplemente tenemos números, pero no tenemos al fin de cuentas algo que nos ayude a resolver lo que son las magnitudes reales. Estamos midiendo en metros, milímetros, centímetros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Escalas inexistentes. Un error típico de dibujo, sobre todo en dibujantes novatos, es obviar, entre otras cosas, las escalas de dibujo, lo cual puede llevar a apreciaciones erradas por parte del lector. Claro está, esto es un punto colindante con el previamente tratado en la diapositiva anterior. Propuesta para evitarlo: configurar el software de dibujo desde el momento de iniciar para que coloque, por ejemplo, las unidades de acotado. Esto lo hago referenciado esencialmente a AutoCAD. ¿Okay? Cuando trabajamos, por ejemplo, con AutoCAD, o bien sea que estamos trabajando con un software enmarcado dentro de la metodología BIM, debemos realizar las configuraciones previas para evitar una mala práctica que se tiene eventualmente, que es la de coloco las magnitudes, coloco los números y al final coloco las unidades. Eso es una práctica que debemos evitar por todos los medios. Debemos configurar nuestro software previo a la utilización para que en el interín del desarrollo no tengamos este tipo de omisiones. Los software BIM tienen una gran ventaja en la cual podemos incluso generar libros de plano y podemos generar ciertas configuraciones que ya automáticamente te permiten escalar el dibujo y te permiten generar las acotaciones de una forma bastante expedita y sin errores. Por otro lado, mala distribución del espacio, que como les dije, esto es algo bastante superfluo, pero no deja de ser importante por la mala utilización de los recursos. Y es que en ocasiones el dibujante puede colocar los dibujos sin mucho criterio en cuanto al uso inadecuado del espacio en función de las dimensiones de los dibujos y las láminas, lo cual nos permite ver eventualmente láminas saturadas de dibujo que claramente resultan en confusiones en obras. O en dibujos en solitario, pues el espacio del papel es demasiado grande en proporción. Propuestas para evitarlo: emplear láminas cónsonas con el tamaño del dibujo. Claro está, empleo de software BIM. Algunos de ellos poseen interesantes características, como se lo he comentado, que permiten ordenar y enmarcar adecuadamente los dibujos en árboles o libros de plano. Fíjense estos ejemplos que tenemos acá. Acá tenemos un plano sin unidades ni escala. ¿Qué nos dice este plano? Pues poco nos dice el plano. Podemos asumir, en función de las características de lo que estamos observando, que estamos hablando de metros. Pero no sabemos, este plano carece de unidades, carece de escala, lo cual en obra sería imposible medirlo con un escalímetro si se maneja en obra, y si se está trabajando, por ejemplo, bajo BIMX o algún tipo de aplicación a través de la tablet, a través del smartphone, y estamos utilizando algún tipo de aplicación que nos permite hacer recorridos o mediciones, pues es una gran ventaja, pero si no tenemos esas condiciones en obra, si no simplemente en obra tenemos la capacidad de tener el plano con un escalímetro, poco podemos resolver, porque no tenemos ni la escala, ni tampoco tenemos las unidades propiamente dichas, lo cual nos lleva a utilizar por demás el sentido común. Fíjense, por ejemplo, acá este dibujo sin unidades ni escala. ¿Qué nos dice este dibujo? Este dibujo
yo sé que la mayoría de los que están presentes deben ser arquitectos o ingenieros. Para nosotros poco representa porque estamos más acostumbrados a ver edificaciones. Este es un dibujo que puede ser una pieza mecánica. No lo sé, pero como particularmente no somos ingenieros mecánicos, o no soy ingeniero mecánico, se me es difícil vislumbrar de qué se tratan estas 15 unidades o estas 45 unidades. Para mí podrían representar 45 centímetros de una pieza, suponiendo que es algo mecánico. Para mí podrían representar 45 metros si estoy hablando de una losa, o podrían representar 45 milímetros, porque también hay piezas de esas dimensiones. Entonces, con esto lo que quiero ejemplificarles es que si no tenemos las unidades y no tenemos las escalas adecuadas, podemos hacer incurrir al equipo y a nuestro proyecto en graves errores. Continuamos entonces con los errores de ejecución, que son primordiales o de capital importancia, de los cuales estaremos hablando acerca de replanteo inadecuado, omisión de los planos constructivos, desconocimiento de las memorias del proyecto y excesivo empirismo. Este último punto es bastante interesante, como lo veremos a continuación. En lo que respecta al planteo inadecuado, tenemos excentricidades no deseadas. Es una de los errores típicos que se nos presenta. Por supuesto que un replanteo inadecuado da lugar a muchos errores, pero las excentricidades son uno de los errores que más atañen a esta labor de replanteo. Ahora bien, podremos establecernos la pregunta de qué es el replanteo. En obras de ingeniería civil se trata de trazar en sitio, en el área de emplazamiento del proyecto, lo que se tiene diseñado en planos. De lo anterior se desprende, bueno, la importancia del replanteo para el emplazamiento adecuado de los elementos componentes de un proyecto. Es decir, se trata de llevar de los planos al sitio. Vamos a llevar del dibujo a la realidad. Entonces, en esta etapa de replanteo, simplemente consiste en eso, llevar del dibujo a la realidad. Si tenemos un diseño de estructura o un diseño de cimentaciones o de fundaciones, ese diseño, ese plano de cimentaciones, hemos de replantearlo en el terreno, hemos de dibujarlo en el terreno y de eso se trata el replanteo. Ahora, las excentricidades no deseadas, al realizarse replanteos erróneos, el posicionamiento de los elementos no será el esperado, lógicamente. Este tipo de errores conlleva generalmente a procesos de recálculo, adecuación o incluso a demolición parcial o total de lo construido. Algunas de las propuestas para evitarlo: chequeo de niveles y alineamientos de forma periódica por parte del topógrafo y del profesional responsable de la obra, porque hay una tendencia en que normalmente se realiza, se dejan, por ejemplo, los nylon, disculpen si no utilizo los términos correspondientes a sus áreas, a sus regiones, a esto me refiero, pero se pueden colocar, por ejemplo, las talanqueras, se pueden colocar los nylon en una primera instancia que nos permiten divisar pues, la altimetría y los ejes de, por ejemplo, lo que seguimos utilizando el ejemplo de las fundaciones, de los ejes de mis fundaciones, pero con el interín del tiempo debo estar haciendo un rechequeo de estos ejes, de este replanteo, porque puede ser que los nylon hayan sido movidos, que los mecates o los emplazamientos, o dicho de otra manera, los elementos para mi replanteo hayan sido movidos del lugar. Entonces, en esta eventualidad hemos de estar muy al tanto, muy al pendiente. Por otro lado, la confrontación de planos versus terreno, construcción. ¿Okay? Debemos verificar, lógicamente, que lo que tenemos en plano es fidedigno con respecto a lo que vamos a hacer en el terreno y en la construcción como tal. Y una inspección minuciosa no es algo que se escape de la sugerencia, en este caso de replanteo adecuado. Seguimos, aquí tenemos algunos ejemplos acerca de excentricidades. Tenemos en una primera instancia una excentricidad viga-columna, como lo observamos acá, un claro error de replanteo, en lo que no hace falta adentrar mucho para poder vislumbrar que habrá un gran problema en el comportamiento estructural de esta viga en relación al menos a su cálculo, ¿no? Una cosa es lo que calculamos y otra cosa a veces es la que se ejecuta en obra, y eso es lo que hemos de velar, ¿no? En la figura B observamos una excentricidad, en este caso entre columnas, y vemos en este caso el tipo de error ha sido un error de replanteo. Ya estaremos viendo un poco más al respecto, pero fíjense acá cómo hay una gran excentricidad entre las columnas,
me atrevería a decir más o menos a un 50%, fue necesario la colocación de puntales, aunque en este caso la viga ayuda un poco, ¿no? Porque es una viga de gran peralte, pero este tipo de excentricidades son las que tienden a ocurrir por errores de replanteo. ¿Qué podemos observar adicionalmente? Excentricidades en fundaciones directas, como la que tenemos acá en la imagen. El tipo de error sigue siendo un error de replanteo. Observen cómo tenemos los intentos fallidos del replanteo de los ejes de fundaciones, y ahora pues lo que nos queda es considerar un rediseño de las fundaciones para ver si podemos adecuar esas fundaciones con la excentricidad imperante en terreno. Así que en dado caso de que no pudiese ser realizado, pues tocará hacer una adecuación de las fundaciones y en el peor de los casos, ante este tipo de errores, pues la demolición. Hay otros casos que llaman mucho la atención, como el que veremos a continuación. En este caso, una excentricidad grave de plancha-columna. Este tipo sigue enmarcado dentro de los errores de replanteo, y en este caso la plancha se ve obligada a trabajar de manera muy distinta a la diseñada, ¿no? Debiendo soportar excentricidades de carga axial bastante apreciables. Lógicamente, cuando la columna se desplaza de su eje, nosotros vamos a apreciar una excentricidad que la carga de la columna, la carga axial, aunado con la excentricidad, va a generar un momento flexionante que va a solicitar a la plancha de una forma para lo cual no está diseñada. Y ese es el punto álgido de este error. Igualmente, los rigidizadores de la base describirán un comportamiento inadecuado, pudiéndose observar que el lado derecho, por ejemplo, de la imagen, sobresalen, así como lo podemos observar acá, lo cual obliga a que solo el área apoyada absorba directamente los esfuerzos flexionantes. Al otro lado de la plancha seguirá trabajando al cantilever en la zona no cubierta por los rigidizadores, lo cual exigirá seguramente un mayor espesor de la plancha en los cálculos. Recordemos que el principio del cálculo de la plancha es suponer, simplificando, ¿no? Un poco, que estamos trabajando con una especie de vigas al cantilever. Cuando colocamos estos rigidizadores, evitamos ese cantilever. Pero si este rigidizador no está colocado de forma adecuada, como lo observamos acá, entonces seguimos teniendo una pequeña especie de viga en voladizo que va a hacer eventualmente que nuestros cálculos requieran un mayor espesor de plancha para lograr la rigidez necesaria ante los momentos solicitantes. Aquí tenemos un caso bastante típico. Esto es idéntico al anterior, pero fíjense lo que se ha hecho en obra, en este caso, una solución bastante improvisada en la cual se ha doblado incluso uno de los rigidizadores de la base a fin de dar cabida al perno esquinero, porque ocurrió un mal replanteo. Este es el tipo de situaciones que debemos evitar en obra y que definitivamente ponen en riesgo la edificación. Luego tenemos omisión de los planos contiguos. Generalmente, con el objetivo de optimizar el tiempo, se omiten ciertos detalles o indicaciones del o los profesionales proyectistas respecto a su área, lo cual evidencia, por ejemplo, un comportamiento inadecuado de un miembro estructural o incluso de la edificación. No hacer caso de lo plasmado en los planos. En muchas ocasiones se realizan cambios abruptos en obra, que si bien requieren de una decisión oportuna, también requieren que la misma sea acertada. Y lamentablemente en obra tenemos casos como el que acabamos de ver en las diapositivas. Esto es una decisión en obra, que simplemente, bueno, la persona por su experiencia, entre comillas, decidió que podía doblar el rigidizador y listo, y con eso se podía resolver el problema. ¿Okay? Entonces, propuestas para evitar este tipo de problemas. Inspección rigurosa por parte del profesional a cargo y consideración minuciosa de los planos del proyecto, claro está. Veremos otro ejemplo acá. Este es un caso de omisión de recubrimiento en el acero de cimentación. Este es un tipo de error por omisión de planos, aunque pudiese tener también otras causantes, ¿no? Pero observamos cómo el acero de refuerzo está pegado totalmente de las paredes de la excavación. Esto tiende a ser una mala práctica en obra que, si bien no debería requerir ni siquiera del conocimiento de los planos para sobreentender que el acero estructural, el acero de refuerzo de los elementos estructurales requiere de un mínimo recubrimiento,
Eso ya forma parte del conocimiento básico de un profesional, pero que no salta o en ocasiones no deja de faltar este tipo de error, que lógicamente ha de ser minimizado. Aquí lo observamos entonces, el acero colindando, pegando de hecho con la excavación, y pues el resultado que vamos a obtener simplemente va a ser la corrosión a largo plazo de el metal. Por otro lado, tenemos desconocimiento de las memorias del proyecto. Desconocimiento de la memoria descriptiva arquitectónica. Esta omisión traerá consigo errores en acabados, por ejemplo, estuco frisado, revoque inadecuado, texturizados incorrectos, impacto visual negativo, pérdida de tiempo y dinero. Lógicamente, para llegar a la concepción arquitectónica que se tenía en una primera instancia, porque debemos velar por el cumplimiento de lo que era el planteamiento de la arquitectura. Desconocimiento de la memoria de cálculos. Trae consigo errores tales como mala dosificación de concreto o hormigón preparado en sitio, empleo de resistencias inadecuadas en el caso de concreto o hormigón premezclado, empleo de acero de refuerzo de resistencia inferior, entre otros. Propuesta para evitarlo: flujo adecuado de la información y trabajo mediante metodología BIM, en este caso, bueno, modelo interfaz. Veremos un ejemplo acá: filtraciones por falta de hidrófugo, en este caso. El tipo de errores de conocimiento de la memoria de cálculo fue simplemente realizada la obra de esa manera. En este caso, salta a la vista por el empleo de materiales inadecuados en el área hidrosanitaria también, aunado con el empleo de mortero no hidrófugo. Observamos entonces como simplemente la estanqueidad de agua que puede haber acá arriba, que dicho sea de paso, pero también es motivo de un mal replanteo, redunda en las filtraciones y tal cual como se ve acá, bueno, las filtraciones saltan a relucir. Más adelante, continuando, el excesivo empirismo es otra de las herramientas o de los errores que se cometen. Una herramienta, un arma de doble filo. Desde luego que la experiencia y el criterio bien cimentado, ganado con los años de trabajo, juegan un rol muy positivo en la ejecución de una edificación. No obstante, eventualmente se convierte en un arma de doble filo, pues el responsable de labores, generalmente no profesional, sino técnico, es decir, el que está allí en obra realizando manualmente la labor, se cierra ante las recomendaciones o criterios emanados del conocimiento teórico académico, es decir, del profesional, en este caso, responsable, lo cual puede terminar en importantes y peligrosas omisiones. Realizar las labores gracias a la experiencia y criterio propio. Típicamente en obra podemos encontrar personas, normalmente ejecutantes de obra, que por su trayectoria y conocimiento práctico pueden acarrear problemas en las labores en general si no siguen al pie de la letra las instrucciones del profesional responsable. Y esto es algo de lo cual debemos cuidarnos, ¿no?, a la hora de la ejecución, de los problemas que se pueden generar o de los errores que se pueden cometer a la hora de ejecución. Propuestas para evitarlo: manejo de la inteligencia emocional por parte de los responsables de la obra, porque normalmente encontramos personas con una larga trayectoria, maestros de obras, o podemos encontrar encargados de ciertas áreas de las obras, maestros carpinteros o maestros, acá se les dice maestros cabilleros, aquellos que trabajan con el acero de refuerzo, con la colocación de los responsables de la colocación de las armaduras, y estos por su larga trayectoria a veces tienden a subestimar los conocimientos teóricos, y eso es algo que debemos velar y debemos saber manejar con inteligencia emocional en el caso de el manejo en obra. ¿Okay? Inspección rigurosa de la obra en ejecución, pues es algo que no debe, por supuesto, menospreciarse en este aspecto. Así que continuando, tenemos acá un error, en este caso, un cambio indebido de sección equivalente de acero, tipo de error: excesivo empirismo. En este caso, no fuese la inexistencia de las varillas de refuerzo requeridas por los planos, se optó, bueno, por el empleo de una cuantía de acero equivalente, pero mucho mayor en número, lo cual imposibilita el vaciado por la disposición inadecuada del acero. Vemos el acero demasiado pegado, y eso hizo o hace eventualmente que ocurra lo que se conoce como cangrejera o coquera, y estos efectos de vacío antes del encofrado, porque claramente podemos observar que el acero de refuerzo está demasiado cerca, demasiado junto, y eso imposibilita que el concreto se adentre, valga la redundancia, dentro de los espacios entre las varillas. ¿Okay?
no me queda más sino darle las gracias. Si le ha gustado esta presentación, este webinar, por favor, siéntase libre de contactarnos. Visita www.janosoft.system.com, tal cual como está escrito. Esa es nuestra página web. Para más detalles, también puedes seguirnos por nuestras redes sociales. Ubícanos en el Facebook también por Janosoft System y @JanosoftSystem en Instagram. Así que su servidor, el ingeniero Luis Barbosa, se despide y hasta luego.